A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios y gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están pendientes de esta programación. Así es que en estos momentos vamos a preparar nuestro corazón y les voy a pedir que, si les es posible, abran su Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, y vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Les voy a leer en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Le digo esto por si acaso no salimos de acuerdo con las mismas palabras que estemos leyendo, porque a poco usted va a estar leyendo en la Biblia Reina Valera y yo le esté leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Así es que le pido que ponga mucha atención. Si usted tiene otra Biblia que no sea la Biblia de estudio Dios habla hoy, ¿a poco le aconsejaría yo que en lugar de que usted lea en su Biblia, que mejor escuche lo que yo estoy leyendo? Porque escogí esta versión de la Biblia porque es una versión que me parece que está más al alcance de cada uno de nosotros. Así es que le invito a que pongamos mucha atención. La Biblia dice en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, del versículo 8 hacia el 16. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mí y para mi hijo, y comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda se fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Hermanos, hermanas, una vez más en estos momentos les invito a que pongamos atención. Quiero que me entienda perfectamente. Este mensaje que Dios le manda a usted hoy conmigo es un mensaje que viene con el propósito de prepararnos, de ejercitarnos en la fe. Dios está buscando que usted y yo
aprendamos a confiar en Él, porque en el tiempo que estamos viviendo, cuando lo que podemos ver con toda claridad es una violencia imparable, un derramamiento de sangre por todos lados, estamos viendo los gobiernos unos contra otros por todos lados, y como dijera el Señor Jesús, esto es apenas el principio de los dolores. En otras palabras, apenas hace poco tiempo que empezamos a ver este desborde de violencia, por lo cual entendemos de parte de Dios que lo más terrible está por venir. Pero no solamente se trata de la violencia, el derramamiento de sangre, las guerras, sino que también está profetizado de parte de Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 6, del verso 2 hacia el verso 5, que son dos cosas terribles. Una de ellas es la violencia, el derramamiento de sangre, las guerras, y otra cosa también terrible que podríamos decir están ya sobre nosotros es la carestía, es la escasez, es el hambre. Y lo que Dios quiere a través de este siervo inútil es alertarle, mi hermano, es alertarle, mi hermana, de lo que está por manifestarse en grande escala. Es decir, que lo que hemos visto hasta ahorita en cuanto a la violencia nos ha sorprendido, porque por muchos años no habíamos visto nada igual. Pero esta violencia va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Va a ser terrible. Pero tras la violencia se va a ir también manifestando, como ya le dije, la escasez de las cosas que uno necesita para subsistir, y también de la carestía, porque al no haber los productos tienen que ser más caros, y al final vendrá hambre a la tierra. Entonces, el propósito de Dios, y por eso yo le digo, hermano, hermana, abra su oído, ponga atención, no vaya después a decir Dios no me habló, no vaya después a fracasar en su prueba, porque vamos a ser probados. No vaya usted a estar llorando junto con el mundo después al mirar todo aquello y usted sienta que no fue avisado. Dios nos está preparando, y una de las razones por las cuales el Señor me da que le comparte estos mensajes es para que aprendamos a confiar en Él. En dos cosas debemos de confiar en el Señor: en nuestra seguridad, es decir, que al mirar tanto asesinato, al mirar tanto secuestro, al mirar tanta gente que de la noche a la mañana aparecen ya con una tragedia en su hogar, aprender a confiar en Dios, estar seguros, estar tranquilos, y sobre todo estar en muy buena comunión con Dios. Porque no es solamente confiar en Dios, no es solamente creer en Dios, es necesario también estar en buena comunión con Dios, estar en buena relación espiritual con Dios. La otra cosa, como ya le dije, es que aprendamos a confiar en el Señor, porque, oiga bien,
porque va a llegar el momento que todo va a ser muy caro, va a llegar el momento que todo va a ser muy escaso, va a llegar el momento cuando no tendrá la gente lo suficiente para comprar lo que necesitan para su familia, y ahí va a venir la situación muy crítica. Una cosa, hermano, hermana, fíjese bien, es que de pronto todo escasee, que de pronto todo esté caro, pero que lo podamos comprar. Y otra cosa es que de pronto todo escasea, todo es caro y no lo podemos comprar. Además, nosotros como quiera podemos de alguna manera soportar un poco más. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos vivido escasez, hemos vivido carestía, hemos vivido tiempos difíciles, pero mirar a nuestros hijos sufrir una escasez, una carestía, un hambre, eso es terrible. Y como le digo, si por un lado no renegamos de Dios en lo personal porque podamos soportar un poco, ¿a poco renegamos de Dios al ver que nuestros hijos padecen hambre, que tienen necesidad y que uno no puede adquirir aquello? Así es que mi hermano, mi hermana, posiblemente en estos momentos haya personas las cuales no lo vean con esa seriedad y no me pongan atención, y de pronto hasta piensen que estoy exagerando, porque eso sucede, como que estamos acostumbrados a creer cuando ya vemos aquello. Déjeme decirle, usted puede examinar las Sagradas Escrituras, la Biblia, y nunca va a encontrar que Dios sorprende al hombre. Aunque el hombre sea malo con él, aunque el hombre sea un tremendo pecador, siempre Dios le toma en cuenta, le avisa, le alerta. Así es que nunca nos va a sorprender. Siempre va a haber ese anuncio, esa llamada de atención. Así es que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios aquí. Para no volver a leer esta escritura en este momento, yo quisiera adentrarme directamente en el mensaje. Le dije en estos días que Dios me iba a entretener en esa porción de la escritura por algunos días, porque al Señor le interesa que nosotros aprendamos lo que Él nos quiere decir. Por lo tanto, hoy he titulado al mensaje en este día, Dios proveerá. Y esto es con el propósito de que Dios obre en nuestra mente y en nuestro corazón, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios siempre estará pendiente de nosotros. Ahora, si nosotros no aprendemos a confiar en Dios en este momento, cuando todavía no estamos sufriendo, déjeme decirle, cuando se empiece a batallar, ya va a ser más difícil, y entre más pase el tiempo, será más difícil. Por lo tanto, este es el momento cuando nosotros debemos llenarnos, fíjese bien, de fe. Y la palabra de Dios nos enseña que para poder tener fe hay que creer a la palabra de Dios. Así es que vamos a meditar un poco en lo que dice esta porción de la Escritura. Para comenzar,
Aquí tenemos a dos personajes. Fíjese bien. Dios nos está refiriendo, Dios se está enfocando, Dios nos está mostrando a dos personajes. Para mí, a como yo le entiendo, son dos personajes especiales. ¿Por qué especiales? Porque el pueblo de Israel en esas áreas ya estaba completamente entregado a la idolatría. Ya estaban ellos rindiéndose ante los dioses paganos. Cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 17 y el 18 y se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría, al grado de que Elías llegó a decir: entre todos los que están acá del pueblo de Israel, solo yo tengo temor de Dios. Ahora, aquí hace mención la palabra de Dios, no solamente de Elías el profeta, el hombre que amaba a Dios, el hombre que tenía relación con Dios, el hombre que conocía a Dios, sino habla de una viuda, pero no de una viuda israelita, sino de una viuda de otro lugar, ajena a el pueblo de Israel. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana, y te des cuenta que tú eres alguien especial, porque un día creíste en Cristo, porque un día sentiste el deseo de escuchar la palabra de Dios. Dios movió algo allá en tu corazón y diste lugar a la palabra, y de ahí el Señor tocó tu corazón. Ahora eres pueblo de Dios. Y una vez más, recuerda esto: ahí estaba el profeta de Dios, el hombre de Dios. El profeta de Dios era como Dios hablando a través de aquel hombre. Pero había una mujer que no era israelita. Eso es algo tremendo. Ponte a pensar cómo Dios, al mirar a todo Israel allá por esas áreas, entregado a la idolatría pagana de los pueblos de por allá, desvía su mirada y pone su mirada en una mujer que no era de Israel, que no estaba en Israel, pero por allá en aquel lugar, aquella mujer sintió temor de Dios, conocía algo de Dios, al menos lo suficiente para que Dios no se olvidara de ella. Esto es muy importante cuando vemos a Elías como siervo de Dios, como contacto de Dios en esta tierra, como el instrumento divino, y luego vemos a una mujer que no tenía la misma calidad espiritual que Elías, que no tenía el mismo conocimiento de Dios que Elías, que no tenía la misma relación con Dios que Elías, pero era una mujer que también de alguna manera tenía ese respeto a Dios. Y lo que llama mi atención es que Dios se ocupó del profeta Elías, que era su siervo, que era uno de los dos que le conocían, y se ocupó también de la viuda, que algo sabía de Dios y que seguramente tenía aquella mujer algo de temor de Dios. ¿Qué me está diciendo con eso, hermano Rodríguez? Que tú y yo ya somos privilegiados. Que tú y yo, desde el momento que sentimos que amamos a Dios y desde el momento que queremos servir a Dios, debemos darnos cuenta que estamos en la gracia de Dios, que estamos en la mirada de Dios, que estamos en los planes de Dios.
Y esto es algo muy especial. Y por esa razón, en estos momentos, Dios me está enviando a decirte que confíes, que creas, que aprendas a creer en Él de todo corazón, que aprendas a confiar en Él de todo corazón, porque poco a poco vamos a ir siendo probados, o poco a poco van a ir sucediendo cosas en este mundo que nos van a sorprender, y que de pronto, de no tener esa plena confianza en Dios, podemos negar al Señor. Así es que mi hermano, mi hermana, esta es una necesidad de recibir de parte de Dios la palabra en este día y de poder prepararnos, tener una buena relación con Dios, para que llegado el momento que ya la situación se ponga más tensa, más crítica, nosotros sintamos que estamos tranquilos, que estamos seguros, que estamos firmes. Así es que recuerda esto: había muchísima gente en Israel entregada a la idolatría, y ahí solamente estaba Elías en esos contornos, de manera que Dios usó a Elías para decirle al pueblo de Israel que vendría un castigo sobre ellos por no tener temor a Dios, y que el castigo sería que no iba a llover hasta que Dios considerara que ya era tiempo de enviar la lluvia. Y el tiempo, según las Sagradas Escrituras, se prolongó por 3 años y medio. Imagínate, sin llover por 3 años y medio. Ya no había siembras, ya no había cosechas, ya no había frutas, ya no había animales, morían de sed, morían de hambre porque no había pastos. Era terrible aquello. De manera que cuando Dios le dice al único que tenía ahí, que era el que creía en Dios, profetízales que no va a llover hasta que tú les digas otra vez. Ahí estaba el único que creía en Dios. Dios ya no encontró a nadie en toda esa área de Israel para que creyera en Él, pero había una mujer a una distancia que no era israelita, que era fenicia, que era de otra área, de otro territorio. Y Dios enfocó su mirada, se concentró en la necesidad de Elías y en la necesidad de aquella viuda. Por eso, cuando Dios le dice a Elías, profetízales que ya no va a llover, después que Elías profetiza que ya no va a llover, Dios le dice, ahora quiero que te vayas de aquí, como diciendo, quiero que dejes al pueblo ignorante, quiero que dejes al pueblo desobediente, apártate de aquí, porque tú crees en mí. Fíjate bien, mira qué precioso. Esto es algo similar a el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí Dios está tratando con Elías y dice, como tú me conoces, porque tú me crees, porque tú me obedeces, apártate porque viene el castigo. Fíjate bien. Y le dice, vete a una viuda en Sarepta de Sidón, ya le he dado orden de que te alimente. No es que Dios había hablado con la viuda, pero es que Dios conocía el corazón de la viuda, y Dios sabía que al llegar Elías a la casa de la viuda, ahí la viuda le iba a dar lo que tuviera. Pero era más que todo para también atender la necesidad de la viuda.
Una vez más, hermano, hermana, Dios te está haciendo entender, Dios me está haciendo entender que nosotros que le amamos, que le servimos, debemos de conocerle a profundidad, debemos de aprender a creerle a Él, debemos de aprender a confiar en Él, porque aunque no hemos vivido esas experiencias terribles como lo vivieron los israelitas en aquel tiempo, pero Dios nos está anunciando que vienen tiempos muy terribles y que debemos estar bien conectados con Dios. Mira lo que dice aquí. Quiero que pongas atención. Aquí en el primer libro de los Reyes dice, verso 8, entonces el Señor le dijo a Elías, después que profetizó Elías que ya no iba a llover. Verso 9, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. Fíjate bien, le mueve de lugar y le dice, quédate a vivir allá, señal que el castigo iba a venir por mucho tiempo. Y dice, ya le he ordenado a una viuda que allí vive, que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña y la llamó y le dijo, por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Mire lo que dice aquí en el versículo 12. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. Aquí hay una relación maravillosa. Primeramente, seguro que Elías pensaba que aquella mujer tenía al menos un pan horneado o un pan cocido. Aquellas gentes de aquellos lugares acostumbraban o cocer en el horno o cocer en una cacerola un pan, el cual partían para utilizarlo con la comida. De manera que Elías le dice, mujer, dame algo de agua para beber. Seguramente que llegó cansado, llegó muy seguro y le dijo, dame agua para beber. Iba la mujer a traerle agua cuando le dice, y de paso me traes un pan o un pedazo de pan, pensando que aquella mujer por la mañana o la noche anterior había hecho algún pan en la cacerola, un pan redondo así, esos que tenían ahí para solo venir y cortarle un pedazo y entregarle. Y le dice, ya que vas a traerme agua, tráeme un pedazo de pan. Aquí es donde aquella mujer le dice, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. Qué precioso cuando aquella mujer que no tiene la misma confianza en Dios que Elías, porque Elías, hermanos, era un hombre que tenía una relación preciosa con Dios. Pero esta mujer, cuando hace mención y le dice, te juro por el Señor tu Dios, aquella mujer conocía del Dios de los israelitas, pero no tenía una confianza tan íntima, porque no lo llama, te juro por mi Dios o por nuestro Dios, sino que le dice, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. ¿Se da cuenta? Mire cómo cuenta el hecho que uno tenga conocimiento de Dios, temor de Dios, aunque no en una gran escala, pero sí que tenga uno conocimiento de Dios y temor de Dios. Esa es una prueba que Dios jamás se va a olvidar de aquel que le conoce. Precisamente
en este momento Dios me está enviando. Ya en estos días les llevo varios mensajes de esta porción de la Escritura, porque Dios me ha enviado y me dice el Señor: háblales y vuélveles a hablar, y una vez más vuélveles a hablar, porque ellos tienen que estar conscientes de que yo existo, de que yo soy real y que yo jamás los abandonaré. Una vez más, una cosa es lo que estamos viendo ahora, otra cosa muy diferente es lo que veremos en un poco de tiempo. Una cosa es lo que estamos experimentando hoy y otra cosa es lo que podemos experimentar en unos 4 o 5 años. En este momento todavía estamos tranquilos, pero de pronto puede venir una situación tan terrible que ya estemos todos nerviosos o todos desesperados si es que no aprendemos a confiar en Dios. Y este es el propósito del Señor, que tengamos confianza en Él. Entonces, grabémonos esto, que ahí estaba un siervo de Dios, el profeta Elías. Podríamos decir, uno de los cercanos a Dios, uno de los que conocían muy bien a Dios, uno de los que tenían una relación maravillosa con Dios. Y por allá lejos había una mujer que conocía algo de Dios. Hermano, hermana, piensa en esto. Toda la gente de Israel en aquellas áreas estaba tan contaminada ya en su fe que no había ni siquiera un poquito de confianza en Dios. Pero allá a lo lejos había una viuda que tenía un poco de conocimiento de Dios, de manera que Dios le dice a Elías: salte de aquí, vete de aquí y ve a donde está una viuda en Sarepta de Sidón. En otras palabras, Dios está como el pastor llevando su pequeño rebaño, guiando a sus ovejitas para que estén seguras y para poder atenderlas, para poder suplirles su necesidad. Una vez más, hermano, hermana, no importa cómo venga la situación en este mundo, yo siempre he creído una cosa, que mientras Dios decida que yo voy a estar aquí, Dios va a estar pendiente de mí. Y si por alguna razón permite que algo me suceda, tiene que ser con un buen propósito. Con un propósito que a poco la muerte de un siervo de Dios o de una sierva de Dios traiga un despertamiento para los demás. Pero por lo regular, como lo que estamos viendo ahorita, es que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, para que cuando llegue el momento más crítico, nosotros no nos confundamos, que nosotros no fluctuemos, que estemos firmes, que caminemos hasta llegar al final. Aquí tenemos algo muy importante, y esto es que aquella mujer, al tener un poco de conocimiento de Dios, y al llegar el profeta Elías, que un verdadero siervo de Dios tiene que ser reconocido. Seguramente que un verdadero siervo de Dios, en cuanto se ve y se le escucha, se puede dar uno cuenta que es una persona de Dios. Aquella mujer, aunque no tenía mucho conocimiento de Dios, aunque no tenía mucha relación con Dios, sintió que sí, que aquel hombre realmente era siervo de Dios. Y ni siquiera, oye bien, ni siquiera le discutió. Llega el profeta Elías,
seguramente que se identificó. Soy Elías, profeta de Dios. Dios me manda, me dijo que viniera a tu casa, porque aquí tú me ibas a alimentar. Qué precioso es cuando la palabra de Dios toma autoridad. Solamente conociendo algo de Dios, uno puede tener esa revelación de parte de Dios. Esta mujer, como tenía un poco de conocimiento de Dios, y al ver al siervo de Dios, que se sentía la espiritualidad, que se sentía la seguridad con que hablaba, aquella mujer no pudo resistirse. Seguramente que lo escuchó, que le dijo: mujer, Dios me ha enviado aquí, me dijo que tú me ibas a alimentar, así que aquí estoy. No le dio tiempo de responder a la mujer y le dijo: hazme un favor, consígueme un poco de agua. Y aquella mujer, sin decir nada más, a poco confundida de pronto, a poco sorprendida, se dio cuenta que si Elías le pedía un vaso de agua, era algo que ella podía hacer. A lo que se puede ver ahí, ella tenía suficiente agua. Lo que no tenía era suficiente harina ni aceite para comer. Agua tenía, comida no tenía. De manera que cuando Elías le pide que le dé un poco de agua, ella, sorprendida de que Elías le dijo: Dios me manda a que me alimentes. Mire, hermano, qué precioso, qué maravilloso es cuando nosotros sabemos escuchar a Dios y cuando sabemos obedecer a Dios. Cuando no hay ese temor de Dios, cuando no hay una formación espiritual, inmediatamente ni dejamos terminar a la persona de hablar. Esta mujer, si no hubiera tenido aquello que Dios vio y que le agradó en su corazón, en cuanto Elías le dijo: sabes, Dios me manda aquí porque Dios dice que tú me vas a alimentar. Si esa mujer no hubiera tenido ese poquito conocimiento de Dios, ese poquito de temor de Dios, a poco hasta se hubiera disgustado. A poco hasta hubiera dicho: si yo estoy batallando y no tengo comida para darle a mi hijo y para comer yo, y de paso viene como una carga aquí. Sin embargo, aquella mujer sintió que había que obedecer a Dios, y eso es lo más glorioso de lo que Dios se agrada, de que se le obedezca. Por eso muchas veces es mejor escuchar con atención y obedecer con sumisión antes de hacer tantas cosas, hasta como estar todos los días en la iglesia o hasta ayunar y hacer un montón de cosas, porque ¿de qué sirve que se haga todo eso si no hay esa atención a la palabra de Dios y ese cuidado para entregarse a Dios como una ofrenda, dispuesto a hacer lo que Dios mande? De manera que Elías le dice: mujer, regálame algo de agua. Seguramente que iba un poco sorprendida porque le había dicho que se iba a quedar a vivir ahí. Sin embargo, iba por el agua cuando Elías le dice: de paso, tráeme un pedazo de pan. ¿A poco Elías pensaba que la mujer tenía al menos un pan preparado ya de la noche anterior o de la mañana para cortarle un pedazo y traérselo? Me llama la atención cuando esta mujer le dice, fíjese, en el verso 12: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. Qué precioso cuando aquella mujer le habla a Elías y reconoce que ella no tiene
ese gran conocimiento de Dios, pero tiene conocimiento de Dios. No tiene un gran temor de Dios, pero tiene temor de Dios. Y ahí le dice: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan. Ve esto, hermano, hermana, cómo aquella mujer no tenía un gran conocimiento de Dios, pero con aquel poco conocimiento de Dios que tenía, a Dios le bastó para buscar salvarla de la situación que venía. Qué precioso es que tú y yo tengamos ya ese fundamento, ese sentir de buscar de Dios. Yo escuchaba hace muchos años una frase en las gentes antiguas de mi pueblo, que daban a entender que podían entregarse a los placeres del mundo, que al fin y al cabo decían esta frase tan conocida: en el último momento, con un buen arrepentimiento basta. Eso era lo que decían. Y hermano, hermana, puede ser que al que ya conoce de Dios y que de pronto se entretiene en no hacer la voluntad de Dios, puede ser que al que ya conoce de Dios, pero de pronto no está haciendo lo que tiene que hacer para Dios, y de pronto le sorprende una enfermedad incurable, puede ser que a esa persona sí le sirva el arrepentimiento en el último momento, porque ya conoció al Señor, ya caminó con el Señor, de pronto por ahí se entretuvo en algunas cosas, de pronto por ahí tuvo algunas entretenciones, no pecados, pero cosas que le entretuvieron, y en último momento a esa persona sí le sirve un arrepentimiento al final. Pero a donde yo quiero llevarle es a este punto, que aquel que tiene conocimiento de Dios, sea mucho o sea poco, no es olvidado de Dios. Ahora, lo que Dios quiere en estos momentos es que cada uno de nosotros tengamos una buena calidad de fe, para que llegado el momento nosotros glorifiquemos a Dios. Pero más que todo es que Dios quiere hacernos saber que nosotros no vamos a estar ignorados de Él, no vamos a estar abandonados por Él, sino que tengamos la seguridad de que no importa cómo vayan viniendo las cosas, mientras que Dios decida que vamos a estar aquí, Él va a tener cuidado de nosotros. Me llama la atención lo que sucede aquí. ¿Cómo es que esta mujer le dice: vive Dios? Fíjate bien, vive el Señor tu Dios. Qué precioso. Aunque no tiene ese conocimiento de Dios como lo tiene el profeta Elías, sin embargo, tenía un conocimiento suficiente para que Dios no se olvidara de ella. El punto importante y el punto principal aquí es que tengamos la seguridad que Dios va a estar pendiente de nosotros, que Dios va a estar siempre cuidando de nosotros. Yo quisiera que leyeras juntamente conmigo una escritura que seguramente viene a reforzar esta que acabamos de leer del primer libro de los Reyes, de Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Y esa escritura se encuentra en Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Mira qué maravillosa es la palabra de Dios. Una vez más te recuerdo
la razón por la cual me tiene Dios hoy con este mensaje es que Dios me dice que viene la violencia agravándose cada día más. Y cada día va a ser más difícil, y que si hemos visto que ya en cualquier momento puede ocurrir un asesinato donde quiera, porque ocurren en los restaurantes, ocurren en las escuelas, ocurren en las iglesias, ocurren en las fiestas, donde quiera hay asesinatos. ¿Te das cuenta? Entonces esto va de mal en peor. Pero lo que Dios está haciendo es que no lleguemos a un punto de desesperación donde nosotros mismos echemos a perder las cosas. Dios quiere ir preparándonos, porque va a llegar la situación a un punto tan grave que muchos cristianos van a fracasar si no se preparan. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que pongas atención. Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. En la misma Biblia Dios habla hoy. Dice: óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel. Oiga esto: yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes, y los sostendré y los salvaré. Mira qué promesas tan maravillosas para aquellos que conocemos la palabra del Señor. Te voy a leer lo que dice la Biblia Reina Valera y te vas a gozar. Dice Isaías 46, versículo 3 en la Biblia Reina Valera: oídme, oh casa de Jacob. Oiga, Dios está hablando con el pueblo judío. El pueblo judío era el único que conocía a Dios. Y aquí es donde vemos promesas de Dios para los que le conocen. Dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Oiga, los que sois traídos por mí desde el vientre. ¡Qué tremendo! Dice: los que sois llevados desde la matriz, para que vea desde dónde nos viene trayendo el Señor, conduciendo el Señor. Yo les digo a los hermanos, al menos en 3 o 4 ocasiones, a mí me pusieron una pistola en la cabeza, y entonces tenía 17 o 18 años. Y aún yo mismo alentaba a aquellas personas, y yo mismo les decía: jala del gatillo o vete de aquí, porque si te encuentro yo con un arma, yo no te voy a amenazar. Y en una de esas ocasiones me empujó una persona que tenía su arma en mi cabeza, me empujó, y yo salí corriendo. Y el hombre se reía y gritaba: cobarde, ¿por qué corres? Él no sabía que a la vuelta de la esquina estaba la casa donde yo vivía, y él no sabía que yo tenía un rifle. Y él nunca se dio cuenta que entré, saqué el rifle y me vine corriendo de regreso. Y gracias a Dios que a una distancia, como si alguien le avisara, él volteó a mirar hacia atrás, y fue que me vio con el rifle y empezó a correr también. Y en la misma calle, en la ciudad de Guadalajara, en la misma calle, le hice varios disparos. Hermano, hermana, yo no era valiente,
Era un hombre común. Pero a donde quiero ir es a cómo Dios me tenía preparado para algo. Dios me escogió seguramente que desde el vientre de mi madre para conocerle, para poder amarle, para poder servirle. Y eso es lo que tú y yo debemos saber, que si ya el Señor se manifestó a nosotros, que si ya nos amó, que si ya se dio a conocer a nosotros, nosotros debemos estar en un lugar especial en el corazón de Dios. Y que no importa qué suceda, seguramente que Dios va a estar pendiente de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Me llama la atención aquí, en la Biblia Reina Valera dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que he traído desde el vientre de su madre, los que sois llevados desde la matriz. Usted me puede decir, hermano Rodríguez, pero usted está hablando del pueblo de Israel. Pero Dios dejó pendiente al pueblo de Israel y empezaron a brotar gentes de entre los gentiles como tú y yo. Y no me vas a decir que Dios no tenía un plan para ti y para mí. Si tenía planes para los judíos, también tenía para los gentiles, y eso está aquí en la palabra de Dios. Pero mira lo que dice, verso 4: hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Voy a ser su soporte, voy a ser su respaldo, voy a ser su ayuda. Desde antes que nacen hasta que ya se estén muriendo de viejos, yo los atenderé, yo los soportaré, yo los ayudaré, yo estaré de su lado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mira, escucha lo que dice en la Biblia Dios habla hoy, que te acabo de leer, porque por eso me gusta leer otras versiones. Dice: óiganme, descendientes de Jacob. Estoy leyendo en Isaías 46:3. Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que queden del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Mire qué precioso. Como diciendo Dios: el que cargó contigo, el que se encargó de ti desde que estabas en el vientre, ¿no te cuidará hasta que te me mueras de viejo? Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a los que Él escoge. Dios cuida a aquellos a los que manda por este mundo. Dice aquí: óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel, yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran, y yo los he llevado en brazos. Verso 4: y seguiré siendo el mismo Dios cuando sean viejos. Cuando tengan canas todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes y los sostendré y los salvaré. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Esto que Dios está haciendo con nosotros a través de esta escritura de primer libro de Reyes 17, lo de Elías y la viuda, todo esto que Dios está haciendo en estos días es solamente para que se cumpla lo que Él tiene ya preparado para nosotros. Lo que Dios no quiere es que nosotros estemos ignorantes de los planes de Dios y que al rato, al ver las situaciones que pasan en el mundo, también nos echemos a correr despavoridos como el mundo. Dios nos está preparando en este día. Mira qué precioso. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, esa misma escritura dice así: Dios dijo: óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida, yo los he cuidado desde antes que nacieran y los he llevado en brazos, y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré, porque yo soy su creador. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Hermano, hermana, esto está maravilloso.
Una vez más, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Acuérdate, hermano, acuérdate, hermana. Solo te menciono dos cosas porque son las que están más próximas a manifestarse hasta su plenitud. Te hablo de el derramamiento de sangre, la violencia, las guerras. Esto tiene que ver con el caballo rojo que menciona la Sagrada Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Y el hambre está anunciada en el caballo negro de Apocalipsis capítulo 6. Y hace un buen tiempo que el caballo rojo de Apocalipsis 6 anda galopando en este mundo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, del verso 4 en adelante, que apareció un caballo rojo, el símbolo de sangre, de violencia, de guerras. Y dice: y al que montaba el caballo, al jinete, se le dio poder de quitar de sobre la tierra la paz y que se mataran unos a otros. En estos días, las multitudes se sorprenden por tanto derramamiento de sangre por todos lados. Niños los violan y los matan. Muchachitas las violan y las matan. Jóvenes los matan, los envuelven en los cárteles y los matan. Y así, un derramamiento de sangre terrible, pero apenas va comenzando. Muy pronto van a escasear muchas cosas y van a encarecerse mucho las cosas que nosotros necesitamos. Y muy pronto va a haber hambre en esta tierra. Me decía alguien no hace mucho: hermano, los bancos irán a ser seguros para el tiempo que viene. Y les digo, nada va a ser seguro. Alguien puede decir: bueno, yo tengo mi dinero, yo tengo mi negocio, yo tengo ya la vida preparada. Hermano, hermana, nada va a ser suficiente para que puedas tú salir adelante. Lo que va a ser suficiente es la confianza en Dios. Tú puedes prepararte para algo y lo que tienes se te acaba en un momento. Y si no se te acaba porque lo gastes, se te va a acabar porque te lo roben. Porque cuando haya escasez por todos lados, se notará el que tiene algo. Y al notarse que tiene algo, ahí le caen todos y se acabó. Hermanos, la situación viene terrible y por eso Dios quiere alertarnos, prepararnos para que no pasemos situaciones terribles como el mundo. Solamente quiero decirles, el tiempo se me ha terminado. Entre tanta palabra que digo, ¿habrá algo que ha llamado tu atención? ¿Habrá algo que Dios te ha mostrado? Una vez más te digo, el propósito de Dios con estos temas es que aprendamos en estos días que no estamos pasando por situaciones difíciles a confiar plenamente en Él, porque viene tiempo terrible cuando la misma violencia va a ser tan fuerte, va a estar tan horrible aquello, que nosotros mismos podemos decaer en nuestra confianza en Dios, en nuestra fe,
y podemos terminar renegando, pensando que Dios no nos cuida, que Dios no nos atiende, y podemos pecar en contra de Dios. Ahí me voy a detener